Eso. Me he puesto esta camiseta y ese fondo como homenaje al mejor jugador de la historia. Me escucho doble, eso sí. Te escuchas doble porque creo que el micro está abierto. ¿Puede ser? Y ahora me escucho triple. ¿Tenés ¿Cómo? abierto el Skype y el Twitch? Para. Tenés que cerrar el Twitch. Vale, ya está. Joder. Tanto... No podemos más ya de aplicaciones, Franco. ¿Cuál es la próxima? ¿Me escuchan? Yo te escucho. 5 espectadores ahora. Dios, impresionante. No, ¿Tenemos ahora espectadores? me sigo escuchando. Silenciar. Vamos, estamos. Muy bien, Raúl. Bueno, Qué lo bonito importante es que fondo. salga bien el podcast. Para todos los que están ahí, miren, les creamos una placa. Raúl, ¿estás mirando el Twitch? Mirá. Ahí, qué lindo. Esta es la placa de grabación de podcast, discusión, no sé qué. Raúl tiene un fondo raro, no sé, después lo explicará, supongo. Tiene también una camisa nueva, ¿no? Bueno, No es nueva, es de temporada 2010-2011, el mejor equipo de la historia. ves abajo, tenemos el chat del Discord. A ver. ¿Lo ves abajo tuyo? Sí. Y ahí, Chuck, mirá. Pero entonces no está en el otro chat la gente. Debería estar acá la gente. Bueno, ahora vamos a ir probando a ver dónde están, dónde no están. A ver, acá Nahuel nos comentó. Hola Nahuel, ¿estás viendo? ¿Pero dónde nos comentó? No entiendo, Franco. A ver, explícanoslo. Mira, Nahuel nos comentó en el canal general del Discord y creo que ese es el que está conectado y yo lo que hice fue poner otro. A ver, le voy a pedir que se pase a... No, Nahuel no comentó ahí. Comentó a las 8:15. Ah, era temprano. No, el que sale es Política de Alemania en español. El Eso. canal conectado. Le voy a pedir que se pasen ahí. Muy bien. Bueno, vamos a probar entonces, gente. Estamos ya... Ah, mira, ¿ves? Sale mi... ¿Se ven los comentarios que estamos haciendo o no? Sí, pero a mí me pone unas preguntas ahí como si no tuviese nombre. Bueno, llamamos a Ibai que nos lo explique porque no Sí, porque la verdad es que acá aparece Miguel, pero en otro chat, que sería como el de... Bueno, ya no sé qué hacer. En fin, vamos a intentarlo. No pasa nada, ¿eh? Si... Lo único que estaría bien que no hubiera 16 chats, porque entonces luego no podemos responder a todo. Ese es un problema, sí. Bueno. Bueno, Franco, este es... Arrancamos entonces. El Twitch ya está andando, pero ahora vamos a ir con lo otro, ¿te parece? Me parece bien, hombre, me parece bien. Me gusta el fondo. El mío, ¿no? ¿O el tuyo? El mío también está bien. Bueno, 3, 2, 1, va. Vamos. Mal, botón falso. Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas por acá. Y ¿sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Bienvenidas, bienvenidos al podcast del fin de la era Merkel después de una pausa merecida de vacaciones.
Llegamos al episodio número 46 o 45, ahora tengo la duda. Y volvemos tras 2 semanas, ¿no? Como dije antes, que se hicieron largas. Tan largas se hicieron que en la presentación me salió Raúl en vez de Raúl, ¿no? Un poco raro ahí, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Se hicieron largas tus vacaciones, ¿eh? Bueno, 2 semanas, tampoco tanto, ¿no? Bueno, pero encima que mandabas fotos todo el tiempo de tu felicidad y de nuestra agonía aquí en la oficina, te Bueno, haces... para compartir, claro, para y compartir, todavía no ¿no? me llegaron las anchoas, mi querido Raúl. Bueno, ya te dije que me tienes bastante atareado y que saldrán mañana. Mañana funciona el Deutsche Post, mañana saldrán, así que no, mañana no lo puedo mandar porque entonces están un día en el ¿Viste? Ya lunes, el empieza con lunes. las excusas. El lunes para que te lleguen el martes. Qué Y increíble. va con unos hielitos para que no se estropeen, porque las anchoas son semiconserva y amigos, no se pueden tener las anchoas fuera del frigorífico. Muy importante esto, Algún día ¿vale? tenés que contar la historia de las anchoas sobre losa radiante, ¿no? Bueno, Pues, Raúl, escúchame. Se hizo tan larga la espera, pero tan sí, larga, sí. que estuvimos con la comunidad del fin de la era Merkel, tuvimos que hacer cosas y no podíamos hacer Ujú, el podcast porque un podcast sin Raúl es lo mismo que nada. Es lo ujú. mismo que un Barcelona sin Messi, por ejemplo. Ya estamos. Tuvimos que hacer algo paralelo, alternativo, y se sumó mucha gente, que es un canal en Discord. ¿Vos sabés Sí, lo que es bueno, Discord? lo sabía, no lo sabía hasta el otro día que me metiste ahí. En realidad se llama un servidor en Discord, ¿no? Es Servidor en verdad, un Discord. servidor. Suena mal. Aquí un servidor en Discord, ¿no? Un Suena canal, digamos, el un canal. canal, un Eh, espacio. Esto fue una idea de uno de nuestros, digamos, se podría decir uno de nuestros fans fundadores, le podemos poner Ujú, esa categoría, ujú. que es Sebastián Cosarín, que Hombre, dijo, che, te tenés que grande. hacer una cuenta de Discord hace como 6 meses, y yo le dije, olvídalo, no pienso aprender a usar Mm, otra herramienta nueva, soy viejo, ujú. adulto. Y bueno, al final terminó ganando él. Hicimos esto y la verdad que está muy bueno. Hay mucha gente que se sumó, ya somos como 20 o 30, no sé cuántos ahí, comentando de política alemana en español, que es lo único, tal vez lo mejor que sabemos hacer, ¿no? Sí, bueno, lo único no sé, pero una de las cosas que mejor sabemos hacer y en mi caso con la tortilla española, sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, así que arrancamos el episodio de hoy. Raúl, lo primero que hay que hacer después de 2 semanas de no Sí, hacer nada, de estar en la playa, vos, no sí, yo, es hablar de todo lo que ha cambiado, ¿no? Y una de las cosas que nos marcan los cambios son las encuestas. sí, Hay un poco de todo. Nosotros siempre hablamos de Infratestimap, INSA, que bueno, de alguna manera muestran un poco la ventaja que sigue existiendo entre la CDU, que está primera, y los verdes, que están ujú, segundos y casi tercero, pero ahora vamos ahí. Pero apareció una encuesta de una empresa que se llama Kantar, que antes se llamaba Emnit, por si alguno la encuentra con otro nombre, y nos muestra que la situación está un poco diferente. Parece que las inundaciones generaron algún cambio, que no fue inmediato, me gustaría que expliques eso también, y sí. de pronto la agenda cambia y cambian las percepciones de los votantes y por consiguiente la intención Ujú. de sufragio. Así que, ¿qué tenemos que saber, mi amigo Raúl? Bueno, pues cualquier analista de tercera división sabe que si en la campaña se habla de cambio climático, pues los verdes tienen más opciones, ¿no? Y obviamente lo que pasó en Alemania, justo además en el momento que yo hace 2 semanas, cuando me estaba yendo de vacaciones, pues fue terrible, ¿no? Es algo que no solo provocó pues, muertes y personas desaparecidas y daños materiales, etcétera, y que muchas personas hayan perdido todo lo que tenían, Ujú. sino que lo hemos tenido como imágenes en la televisión y en las redes sociales todo el rato, ¿no? Y eso genera, digamos, un cambio en el sentido de que se mete en nuestras casas, ¿no? El tema del cambio climático no es algo que es la cumbre de París ni el 1,5%, sino que es una cosa que se lleva por delante mi casa, ¿no? Claro, la vida Eh, misma. claro, el problema aquí es que a pesar de que Baerbock parece estar recuperando el pulso de la campaña y hemos visto que en los últimos días ha vuelto con algunas propuestas a marcar agenda, Ujú. la erosión de su imagen política tras los errores no forzados y la campaña sucia contra ella es demasiado potente o ha sido demasiado potente para que de repente los alemanes se vuelvan a echar en sus brazos, ¿no? Aún Claro. viendo las tremendas consecuencias del cambio climático en sus pueblos y en sus cachos, de sus casas. De hecho,
en el Politbarometer, que es de julio, que es que mide digamos, la valoración de los políticos, aparece como la peor valorada, ¿no? Sobre la que se pregunta. Es Claro. terrible, ¿no? Eso es fruto, obviamente, de esa campaña sucia, también de los errores no forzados y de algunas propuestas que no han sentado bien a los alemanes. Y no sé si podrá recuperar la confianza perdida para que, recuperada parte de esa confianza, pueda recuperar también votos sumándose, digamos, a ese cambio de temas en la campaña. Quizá ya desde el gobierno lo pueda hacer, ¿no? Pero es cierto que lo que parecía... Yo siempre digo, no hay que esperar, ¿no? Decía la gente, no, bueno, ya está, la CDU va a ganar, tal. Bueno, hay encuestas que hablan de que están cerca, 2, 3 puntos. Yo creo que hay que esperar, queda mucho partido todavía. Llega la fase caliente de la campaña, ¿no? Como le llaman Sí. aquí. Y bueno, creo que es momento también de hacer análisis más fríos. Es verdad que la campaña está pasando un poco sin pena ni gloria. ¿Sabes qué? Te iba a decir eso, esto de cómo está la campaña. Ayer veía el Tagesthemen, que es Ujú, es como una especie de noticiero un poco largado ujú, de la ARD, de la televisión pública alemana, y bueno, obviamente lo suben a los canales, a YouTube, etcétera, entonces lo estaba viendo en diferido, digamos. Y era interesante porque el comentarista, el que hace la editorial, ahí decía, en realidad Annalena Baerbock debería haber sido la candidata que más contenido aporte a esta campaña. Porque claro, los verdes son los que más concretos son respecto a la agenda que proponen, ujú. y más que nada porque son los que desafían al gobierno, que sería el SPD y la CDU, ¿no? Que Claro. recordemos que gobiernan en conjunto. Pero claro, con todos los errores, la campaña sucia, todo lo que dijiste recién no funcionó. Entonces es como que la campaña, el aporte, la que venía a aportar contenido se diluye y Claro. desaparece en ese sentido. Y lo que a mí me llama la atención, y que capaz que a vos también me podés decir un par de palabras, es que tampoco es que sacan tanto provecho el resto. Es decir, Laschet sacó una cierta ventaja hace un par de Ujú. semanas, cuando esto se profundizaba, lo de Baerbock con los errores, con los problemas, etcétera, pero de pronto aparece estas inundaciones que nadie esperaba, o que tal vez sí habría que haber esperado, ¿no? Porque, bueno, esa es otra discusión. Pero el punto es que me llamó mucho la atención que el día anterior a las inundaciones, Laschet decía, no hace falta acelerarse con las medidas de cambio climático, es un poco Sí. exagerado, especialmente Ujú. mirando lo que había decidido su ex colega de partido, o su colega de partido, Ursula von der Leyen, en la Comisión Europea, bueno, de avanzar con una serie de medidas que para algunos son muy pocas todavía, para él eran demasiado aceleradas, y al día siguiente sucede esta tragedia y él cambia el discurso 180 grados y dice hay que acelerar las medidas, no puede ser, ¿no? Digamos, criticándose a sí mismo, a su Ya. yo del día anterior. No, es Y creo que tremendo. eso también explica un poco lo que pasa con este partido que no crece, pero hay uno que sí parece que crece, ¿no? Y capaz que nos puedes comentar algo porque estuvimos escribiendo sobre eso, eh, sobre el Partido Socialdemócrata. Bueno, que crece es mucho decir. Lo que sí parece, y eso es obvio, es que cuando se pregunta por los candidatos, por quién elegiría los alemanes directamente como canciller, ahí Olaf Scholz aparece como el primero en las preferencias, ¿no? Ujú. Eso también lo explicamos una vez, tiene que ver con que puede ser un candidato aceptable para muchas personas votantes de la CDU, aunque no le vayan a votar en la vida, y puede ser también un canciller aceptable para muchas personas que votan a los verdes, aunque no le vayan a votar en la vida. Que digamos estaría a un nivel intermedio ahí, ¿no? Y luego es el vicecanciller, ha tenido una presencia muy importante en todo el tema de la gestión de la crisis, ¿no? Vimos, pues es la persona que ha abierto el grifo del dinero para mantener la economía y los puestos de trabajo, ¿no? Eso es algo que los alemanes lo saben, pero claro, tiene el lastre del SPD, que en las últimas elecciones sacó el peor resultado de su historia y en las siguientes elecciones va a sacar el peor resultado de su historia, peor todavía que en el 2017, ¿no? Y bueno, sí, escribimos en el Confidencial, en nuestro artículo de esta semana, un texto sobre la socialdemocracia, contando un poco pues la historia de la debacle de la hecatombe de la socialdemocracia, de que haya perdido en 15 años, perdió la mitad de sus votantes, ¿no? Un poco las razones, desde la repetición de la Gran Coalición, o yéndonos un Ujú. poco más atrás, la Agenda 2010 de Gerhard Schröder, o pues sus errores, ¿no? O los continuos cambios de liderazgo, la pésima estrategia de comunicación, y aún así, ahí están todavía en la campaña,
Y algunos periodistas insisten, esta semana incluso Die Zeit lo hacía, en que todavía es el tiempo de Scholz, ¿no? Bueno, yo no estoy tan seguro, ¿no? Pero es verdad que él es el único que está en el gobierno de los que se presentan, es vicecanciller, podría aprovechar eso. El SPD presentó el otro día su campaña y obviamente la centró, ¿no?, en su candidato, porque pues nos guste más o menos, es lo mejor que tiene. Es el tercer político mejor valorado ahora mismo en Alemania, después de Angela Merkel y Markus Söder. Y bueno, hay posibilidades ahí, lo hablábamos ayer con los amigos de Discord, de la audiencia, la posibilidad de un semáforo rojo, si quieres luego hablamos de eso también, pero bueno, está todo muy abierto, Franco, creo. Sí, está muy abierto y me parece que hay que tener en cuenta, digamos, algunos de los movimientos que se estaban dando. Perdón. Por ejemplo, me llamaba la atención esta discusión que se generó alrededor de producir de la propuesta de los Verdes de tener un ministerio, ¿no?, para gestionar determinadas cuestiones con veto, ¿no? Me refiero a Ministerio de Protección del Clima, sí. Que tenga una suerte de veto, ¿no?, para decir, bueno, no, esta decisión no se puede tomar, y esto generó un movimiento fuerte de reacción, ¿no?, por parte de la CDU, de la CSU, y digamos como que intenta tomar un poco esta color, digamos, la campaña, etcétera, pero evidentemente, como decíamos antes, ¿no?, como que sin un candidato de oposición fuerte, que serían los Verdes en este caso, es difícil, ¿no?, que se genere esa dinámica típica de una campaña electoral. Bueno, no estamos viendo un gran debate sobre políticas públicas. Es verdad que ha pasado en casi todas las campañas. Ahí apuntabas que en 2017 se hablaba sobre todo los temas de la ultraderecha. De hecho, el debate entre Schulz y Merkel se habló solo de los temas de la ultraderecha. En 2013 se habla de salario mínimo, en 2009 de la economía. En esta, obviamente, se está hablando más del tema del clima, pues porque es algo que lo tenemos ahí, y por lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Alemania, ¿no? Pero sí que es verdad que la CDU ha reaccionado, digamos, muy abruptamente a las propuestas que está haciendo últimamente los Verdes, tanto a esta del Ministerio que gestiona las políticas de migración. Sobre todo la idea es sacarlo, las políticas de migración, del Ministerio del Interior, donde están, y dejar de vincular la migración con el tema de seguridad, ¿no? Creo que es una propuesta interesante. Yo, que trabajo en temas de migración hace mucho tiempo, estoy completamente de acuerdo con eso. Si la cuestión migratoria se aborda solo desde la seguridad, pues obviamente lo que va a primar son los frames de la ultraderecha, ¿no?, y no otros, ¿no? Entonces claro, yo creo que es una propuesta interesante. También me parece una propuesta interesante que el próximo ministerio que se encargue de la protección del clima tenga capacidad, no sé si de veto, pero tenga alguna capacidad de oponerse a proyectos que básicamente vayan en contra de las medidas que hay que hacer para proteger el clima, ¿no? No sé. Por ejemplo, el tema ahí me parece que, a ver, no está escrito en ningún lado, pero hay ministerios que tienen derecho a veto. Tiene que ver con el poder político, ¿no? Determinados ministerios. El Ministerio del Interior, ¿no? Por decir alguno. El Ministerio de Finanzas. Lo que no quiere finanzas no se hace. Claro, entonces es un veto de hecho ese. Entonces lo que pretenden los Verdes con esto es decir, queremos poner a la protección del medio ambiente a la misma altura que los ministerios más importantes de un país, ¿no? Bien. Si lo hubieran explicado así, se hubiera entendido mejor. Claro, la respuesta de la CDU hubiera sido más difícil, porque él respondió Lasset, ¿no? En lugar de veto necesitamos turbo. Bueno, el turbo también contamina. Claro. ¿No? Hay que entender que las palabras también expresan cosas, ¿no? Claro, no, el tema ese, ¿no? De veto, si lo pensás en los campos semánticos, ahí me voy a la psicología cognitiva, pero es tal cual. Si los pensás en campos semánticos, veto te lleva al famoso frame que siempre mencionamos de los Verdes, ¿no? El partido que te prohíbe. Claro. El partido que te cierra el camino, el partido que te dice cómo vivir mejor. De verdad es que no sé, no escuchan el podcast, ¿no? Pero se lo llevamos diciendo mucho tiempo. Tienen que utilizar otro tipo de lenguaje. Bueno, ¿sabés qué podrían hacer? Leer Die Zeit, porque justo hoy pasó algo mágico en el universo. Raúl estaba leyendo el mismo artículo que yo al mismo tiempo, y esto es literal porque me mandó una foto, mira esto, y yo lo estaba leyendo en mi cocina, él en Berlín y yo a 400 y pico de kilómetros en Baviera, sobre un autor que escribió un libro sobre Fawcett, se llama el autor,
escribió un libro sobre los conservadores. Y lo que él decía, muy al principio, una de las primeras preguntas es, pero el problema de los liberales de izquierda, o los socialdemócratas, o los socialistas, digamos, como él se definía de centroizquierda, es que se creen muy inteligentes, pero si vamos a los hechos, han gobernado mucho menos que los conservadores. Claro. En todo caso, tal vez estaremos haciendo algo mal, dice él, ¿no? Claro, y creo que esa es una cuestión que es aplicable a esto que estamos hablando de los verdes. Si son tan buenos, si tienen tantas buenas ideas, si nos van a ayudar tanto para que estemos mejor en este mundo, ¿por qué no están en una posición mejorada, digamos? Al menos en estas encuestas, no sé. Pero bueno, es una pregunta retórica. Porque no saben explicar las cosas. En lugar de decir que tenga capacidad de veto, quiere decir que el Ministerio de Clima tiene que estar a la altura a la altura de los ministerios más importantes, ¿no? Entonces, claro, bueno, porque tranquilamente, ¿no? La seguridad del país, ergo el Ministerio del Interior, es tan importante como la crisis climática, porque también eso habla de seguridad. Y si no, mirá las casas flotando en el río, en la calle principal de los pueblos que se inundaron hace 2 días, ¿no? Sí, bueno, les cuesta salir un poco de ese lenguaje, ¿no? Entonces, bueno. Pero tienen otra cosa, Raúl, perdón, una última cosa. Tienen miedo. O sea, vos pensás que los verdes, con todos los errores, todos los líos que cometieron, no se animan a decir muchas cosas, como tal vez sí se animaban a mediados de abril, que tenían mucha más confianza en sí mismos. Ahora es Habeck el que intenta de alguna manera marcar la agenda porque no tiene la mochila de ser el candidato y equivocarse. En todo caso, si se equivoca dirán, bueno, este está fuera. Y está diciendo las cosas tan bien que ahora todos los genios analistas y los capos de los diarios escriben, el candidato debería haber sido Habeck. Y yo digo, bueno, decilo el 18 de abril, no ahora. Ahora, con el diario del lunes, tenemos toda razón. Sí, pero no dicen nada sobre las inundaciones, por ejemplo, los verdes, ¿no? O sea, están ahí muy dubitativos. Cuando pasó lo de las inundaciones, tenían 2 problemas. Uno, pasarse, y otro, quedarse cortos. Y bueno, se han quedado cortos. Se han quedado cortos, tal cual. Pasarse hubiera sido peor. No es fácil, entonces, O sea, esto lo decimos así como va. No es fácil ese punto medio. Claro, imagínate que hubieran salido al día siguiente. ¿Ves? Esto es lo que decíamos diciendo con ese número de personas fallecidas sobre la mesa. No puede uno decir esas cosas, ¿no? Tiene que ser, digamos, respetuoso. Pero yo creo que se han quedado cortos, porque es como si, o sea, no puedes permitir que el asset salga vivo de esa, ¿no? O sea, cuando 2 días antes decía que había que ir más tranquilos con el tema del cambio climático. O sea, no puedes salir vivo de eso. Entonces, bueno, y luego influye eso, ¿no? El deterioro de la imagen de la candidata. Y luego esto que decías de Habeck, que es verdad. Él se puede permitir decir cosas que ella no puede decir. Y el Dichat hoy también hacía una reflexión muy interesante. Decía que los 3 candidatos están haciendo la campaña que se esperaba, que es decir, sin salirse un ápice de su molde, ¿no? Del molde socialdemócrata, del molde conservador, del molde ecologista, digamos, coliberal, como diría Andreu, ¿no? Y eso les hace ser más queridos por sus partidos que por los electores, ¿no? Y eso también hace que nadie se esté saliendo del guión y tratando de llegar a otros electores que no son los suyos, ¿no? Y nombraba 3 ejemplos de personas que habían sido canciller, una es Angela Merkel, otro es Willy Brandt y otro es Helmut Schmidt, que habían llevado a sus partidos fuera del espacio habitual de sus partidos, habían generado, digamos, tensiones, estrés en sus partidos, pero a raíz de ahí habían llevado hacia adelante a su país, ¿no? Y es verdad que los 3 candidatos se están quedando mucho en el molde de su partido, ¿no? En hacer una campaña muy esperable. Y sin embargo, Robert Habeck o incluso Markus Söder pues están hablando de otras cosas diferentes que no se espera de ellos, ¿no? Abriendo un poco el tablero. Y bueno, quizá por ello también Markus Söder es el segundo político mejor valorado y Habeck el cuarto, ¿no? Claro. Pero claro, esto es lo que dices tú. Si no hubiera habido campañas sucias, si no hubiera habido cometido esos 2 o 3 errores absurdos Annalena Baerbock, ahora estaríamos hablando de otra cosa. Que decir, los que impulsaron esa campaña sucia sabían lo que hacían y les ha dado buen resultado, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente digo que está todo bastante abierto. Claro, Raúl, ahí te quería llevar, está todo abierto. Contame un poco, ya hablamos de Baerbock, contame un poco más de los otros 2 candidatos, ¿no? ¿Qué campaña están haciendo? ¿Cómo está, digamos, la situación ahí también en las valoraciones, ¿no? Que se están haciendo sobre cada uno de ellos? ¿Quién puede ser canciller, quién no, etcétera? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo de Olaf Scholz, justamente lo decíamos, presentaba
la campaña, el eslogan de final de campaña, o sea, de campaña, de la fase caliente de la campaña del SPD esta semana, que es un eslogan que podría valer para Scholz y para cualquier otro candidato. Es alucinante, la verdad es que el SPD es un partido que tiene unos medios increíbles a nivel económicos, de recursos humanos y materiales, y no acaba de acertar con sus campañas, ¿no? Y siempre que anuncia algún eslogan veo, digamos, alegría entre los seguidores, los hinchas en redes sociales, algunos del SPD, y muchísima indiferencia entre el resto de los alemanes, ¿no? Porque, no sé, al mismo día se presentaba una imagen de la ministra presidente de Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, que era completamente diferente, ¿no? Que era de verdad una campaña electoral. Lo que presentaron el otro día el SPD no era una campaña electoral, era, no sé muy bien cómo calificarlo. Y aún así Scholz podría tener opciones, ¿no? Es decir, uno puede ser canciller después del 26 de septiembre con el 20%, incluso con menos de los votos, ¿no? Eso es lo que cambia Claro, eso es lo es que cambia en estas elecciones, ¿no? ¿Sabés Que que uno te iba a contar una cosa? Cuando me decías esto, me acordé hace un tiempo, no recuerdo exactamente cuándo, pero Martin Schulz, el famoso Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo y candidato, casi canciller, y después obteniendo el peor resultado de la historia de su partido, en una entrevista en CDF decía, miren que con el 20% también podemos poner al canciller. Y todos se rieron, todos, me incluyo. Yo lo vi eso y me reí. Entonces me llamó mucho la atención que hoy en día ese escenario se dé porque, claro, en ese momento nadie hubiese pensado que la intención de voto iba a estar tan fragmentada como hoy en día. Prácticamente es 25%, 20 y pico por ciento, 20 y pico por ciento entre estos tres partidos, ¿no? Es decir, claro. el tres cuartos, digamos, de los electores están entre estos tres partidos. Eso no pasó nunca antes en Alemania, al menos de la posguerra, ¿no? Claro. No, es curioso eso. O sea, que Scholz tenga esperanzas sabiendo que no va a pasar del 17% de ser canciller, y la esperanza es esa, Encima, ¿no? perdón, el 17% sería el peor resultado de la historia de vuelta. Claro. Es como, wow. Pero el otro Bueno, día lo comentamos ahí en Discord, ¿no? O sea, hay pocas opciones ya de gobierno, aunque tú sigues insistiendo con la coalición Deutschland, esa yo no me la creo. Porque vamos a hacer el abanico. Contanos cuáles son las opciones reales, y mejor dicho, las posibles y después las reales. Bueno, las ¿Te acordás posibles, depende de las... la imagen esa con los tragos, ¿no? Del Die Zeit. Sí, esa imagen está chula, luego la podemos poner en Twitter. Después no la sé, subimos, sí. Sí, bueno, obviamente una opción sería el Jamaica, que iba a ser en 2017 y no fue, que es CDU, los Verdes Liberales, pero ahí no están CDU, los Verdes, sí, los Liberales, ahí Baerbock va a estar, eso es una pinza para Baerbock, ¿no? Entre Laschet y Lindner, dos personas que no la aprecian mucho, ¿no? Yo no sé si los Verdes iban a estar muy a gustos ahí, ¿no? Hay algunas encuestas que no dan, porque los dos están muy bajos. Por ejemplo, la de Cantar, ¿no? Creo que era la que no daba 24 CDU, claro. 22 los verdes. No daría para gobierno negro y verde, ¿no? Digamos, para el kiwi. No alcanza, claro, con eso. Otras sí alcanza, ¿no? Bueno, pues esa sería otra segunda opción. Difícil también, teniendo en cuenta lo que ha pasado en campaña y lo que está diciendo la CDU y sobre todo su secretario general Ziemiak, que podría militar en el AfD, de las propuestas de los verdes, qué duro. ¿no? Sí, es verdad. Luego está el semáforo, pero hay dos combinaciones de semáforo. El semáforo, digamos, encabezado por los verdes, que sería lo más lógico porque los verdes van a sacar más porcentaje de voto que el SPD, pero ahí es el que no está contento, sería Lindner, ¿no? De los liberales, que no creo que quiera que quiera hacer a Baerbock canciller, ¿no? Entonces, si el FDP se niega a un Ampel a un semáforo con Baerbock de canciller, que como decimos es too much, ¿no? Para Lindner, para su ego masculino y todo esto, y los verdes se niegan a un Jamaica con Laschet de canciller, ahí entraría la solución Scholz, con un Ampel rojo, que es el Ampel normal, ¿no? El rojo, amarillo y verde, aunque en este caso, bueno, sería rojo, verde, amarillo. En fin. ¿Sabes qué me hace acordar eso a cuando te peleabas con tus hermanos por un juguete? Si no lo tengo yo, no lo tenés vos, y se lo lleva el tercero, ¿no? Un poco así es, ¿no? Bueno, pues esto sería la opción, ¿no? Que Lindner ve con buenos ojos, porque
podría hacer canciller al actual vicecanciller. Esto tiene que ver mucho también Lindner con... quiere ser ministro de Finanzas, lo dijo antes de ayer. Claro, si hace canciller a Scholz, ya queda libre el Ministerio de Finanzas, ¿no? Claro, Y es Habeck también. Y es una solución que podría ser aceptable para todos. Sería raro que el tercero fuera canciller, no tan raro para los que han visto Borgen, ¿no? La serie sobre la política danesa. Pero sí, está muy abierto. Sería como una solución salomónica, ¿no? Sí, qué sé yo. Es raro, pero bueno. Encima con la CDU y la CSU en la oposición. Claro, nada ahí fácil. dejaría de ser por fin AfD, como es ahora líder de la oposición, ¿no? Que es el tercer partido en las últimas elecciones. Pero bueno, Franco, tenemos 2 meses por delante, casi. Tenemos el fin de la Merkel, que ha vuelto con todo, en el canal de Discord, estamos en Twitch, estamos con los artículos del Confidencial cada jueves, que queremos también llevar la política alemana a los lectores de ese gran medio español. Y un saludo estamos aquí preparando... Saludos aquí, que estamos preparando la fiesta del 26 de septiembre. Ya hay gente que ha comprado los billetes para venir a vivir la jornada electoral con nosotros y ya podemos contar algunas cosas. Estamos preparándola ya, tenemos claro lo que queremos hacer, habrá invitados especiales, obviamente el público podrá participar, tendremos un micro abierto y haremos el podcast, digamos, o la emisión a través de Twitch también, y estamos simplemente en la búsqueda de un local que nos sirva. Habrá obviamente cerveza y algo de picar y conectaremos, pues no sé, después de comer más o menos, y estaremos hasta la noche. Claro, vamos a estar hablando de la previa, un poco va a haber seguramente mucha data disponible, hablando un poco de participación electoral y a las 18, como es usual y tradicional, vamos a conocer los boca de urna, vamos a saber más o menos cómo está la cosa. Si el escenario se mantiene va a ser un final abierto, o sea, a las 18 en realidad no vamos a saber nada. Y después vamos a estar un tiempo más que van saliendo los datos de a poco, van saliendo las encuestas, las exit polls, que son súper interesantes para saber quién votó a quién, etcétera. Ahí vamos a desplegar nuestras capacidades de análisis inconmensurables junto también con todos los que estén presentes y las que estén presentes, y en algún momento lo vamos a cortar porque bueno, tampoco puede durar para siempre. No somos no llegamos todavía a esos niveles de 8 horas de transmisión. Pero prometemos 5 o 6 horas de programa. 5 o 6 horas, muy bien. No prometemos que vamos a saber quién va a gobernar Alemania después de Merkel, porque seguramente eso lleve meses y no podemos transmitir meses. Eso es verdad. Pero bueno, eso lo vamos contando porque ya en Twitter, pues varias personas varios frikis de la audiencia nos han dicho que iban a venir, y bueno, habrá programa especial obviamente y será en Berlín, y bueno, podremos poco a poco ir contando cosas nuevas, ¿no? Pero hoy... Yo no me despido, perdón, la última, no me despido todavía de la idea de que lo hagamos en Baviera. Así como vos no te despedís de la idea de que Messi renueve. Creo que es más fácil que Messi renueve que lo hagamos en Baviera. Pero bueno, todo bien, Franco. Pero escucha, hoy me pongo serio, ¿eh? Porque hoy tenemos un anuncio muy importante. Te desconcentré. Sí, algo en lo que llevas trabajando ya mucho tiempo y que va a llamar mucho la atención por varias razones, ¿no? Una porque es un proyecto dedicado a la vida personal y política de la dirigente más importante del siglo XXI. 2, porque la manera de llevarlo a cabo es muy innovadora y luego nos vas a contar. Y 3, porque cuenta con el respaldo de las 2 instituciones culturales en el exterior más importantes de Alemania y la participación de personas expertas del ámbito periodístico y político del primer nivel en el país, ¿no? Entonces, bueno, después de esa pequeña intro, cuéntanos de qué se trata el nuevo proyecto que te tiene sin dormir en las últimas semanas, Franco. Bueno, esto se trata de un podcast narrativo, es decir, se trata de contar de manera amena, agradable, con cierta intriga, con cierta suspenso, si se quiere, lo que fue la vida política de Angela Merkel y, en consecuencia, la política de Alemania y de Europa de los últimos 20 años, un poquito más. La idea desde un principio era tratar de explicar este fenómeno que se termina. Y alguien me preguntó por ahí, creo que fue Morty, un amigo, que me dijo cuál es la diferencia con lo que hacen con el fin de la era Merkel. Bueno, la diferencia es que el fin de la era Merkel es este podcast semanal en el cual discutimos sobre política alemana, y este nuevo podcast sobre Merkel se va a tratar efectivamente de cómo Merkel
fue superando las 5 crisis más importantes de su partido, o mejor dicho, de Alemania. Mientras que ella estuvo antes de estar en el poder y después a partir de que ya fue la canciller de Alemania. Y por eso este podcast se va a llamar Merkel, la canciller de las crisis. Genial. ¿Y cuándo y cómo tuviste la idea? Bueno, lleva hace bastante tiempo este proceso. La verdad es que, si bien es cierto que en los últimos meses y en las últimas semanas, mejor dicho, estuvimos trabajando mucho sobre esto, edición y bueno, diferentes cuestiones, guiones, edición, etc. Es cierto que lo venimos pensando desde hace bastante tiempo. No estoy solo en esto, obviamente. Es un equipo, está toda la gente de Rombo Podcast, incluyendo a Raúl, que lo acaban de escuchar, amigo Raúl Gil, a Romina Ballester, está el equipo, digamos, del Deutsche Akademische Austauschdienst, espero haberlo dicho bien, el DAD, la gente del Goethe-Institut, los dos de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba con la gente que trabaja en la Facultad de Lenguas y en conjunto todo este equipo desarrollamos esta idea para poder contar esta historia, como decía antes, de manera narrativa, ateniéndonos obviamente a los hechos. Y el proyecto nace cuando estábamos trabajando en Epidemia Ultra. De alguna manera me entusiasmó bastante este formato, digamos, de contar ciertos conceptos complejos de manera un poco más amena y poder convertirlos en una historia. Y le comenté a Romina Ballester, que es la guionista, esta idea, así un poco al pasar. ¿Qué opinás de si hacemos esto? Le pareció interesante y lo que hice automáticamente fue hablar con Raúl y decirle lo mismo. Él también le pareció interesante y lo que empezamos a hacer fue a recabar información y tratar de entender, bueno, de qué vamos a hablar, ¿no? Y justo por ese tiempo, si lo buscan por ahí lo van a encontrar, hicimos un episodio de El fin de la era Merkel sobre las crisis de Merkel. Y ahí es como que encontré el esqueleto y pensé, bueno, estos son los 5 puntos más relevantes que a partir de los cuales podríamos articular el relato y ver, y esto es lo más importante, ver cómo Merkel fue cambiando. Y cambiando lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Cómo Merkel tenía ciertas ideas y las fue revisando, etc. Y cómo, bueno, llegamos hasta el día de hoy que le quedan pocos meses al frente de Alemania. No es una dirigente dogmática, digamos, ha ido adaptando también a los tiempos, ha estado mucho tiempo gobernando y es imposible gobernar con el cinturón de seguridad atado hasta el último agujero, ¿no? Entonces ella ha ido evolucionando. ¿Y qué es lo que has aprendido, ¿no? ¿Qué cosas has aprendido de la figura de Merkel? Porque ¿cuántos libros sobre Merkel has leído en estos meses, Franco? Y tengo como... completos me leí, debo ser sincero, completos leí 4 libros y después fui tomando partes, capítulos que me interesaban en concreto de otros libros. En total son 14 libros que tengo a disposición sobre Merkel y algunos más así. ¿En 3 meses? Y más o menos, sí fue. Porque, digamos, empecé a leer ya antes de hacer las entrevistas. Recordemos que, decía, este es un podcast narrativo, pero tiene elementos de análisis de expertos, ¿no? Que ahora vamos a ir por ahí, pero digamos, no es solamente la historia contada como un cuentito, sino que tiene otros elementos muy relevantes. Y leímos un montón, Raúl me ayudó un poco también, porque él tenía un poco la perspectiva, si querés, más, una perspectiva más del momento, ¿no? De relacionarlo con la actualidad, de no perder el eje en ese sentido. Y la verdad es que fue súper interesante porque, más allá de lo que decía al principio, o recién, que Merkel es una persona que va tomando decisiones que termina cambiando no solamente elementos programáticos o importantes dentro de su partido, sino también sus propias creencias, convicciones, ¿no? Convicciones, sí. Y lo digo en el buen sentido de vuelta, ¿no? Porque parece, no, cambia de opinión, mirá que, cómo puede ser que no sostenga. No, creo que es importante entenderlo. Un caso, para nombrar un ejemplo, el de la central nuclear de Fukushima que explota, y que ella dice, ojo, me parece que los problemas de estas centrales nucleares no solamente se generan a partir del error humano, que es lo que ella decía, ¿no? Que había sido la causa de lo que pasó en Chernobyl, por ejemplo, sino que esto puede pasar también en función de situaciones que no podemos controlar, como un terremoto o como un tsunami. Y ahí es donde ella le entra esa duda
después aparecen otros elementos que son condimentos interesantes de su figura política, que es que justo en ese momento había unas elecciones que estaba por ganar el Partido Verde, unas regionales. Entonces algunos dicen, bueno, no, eso fue una movida política para robarle votos a los verdes. Bueno, la respuesta final no la sabemos, la va a tener que... las conclusiones las va a tener que sacar cada oyente, y creo que eso también es lo interesante de este podcast, que intentamos mostrar las diferentes posibilidades de elección que tuvo Merkel y lo que opinan los expertos de por qué tomó una u otra decisión. Y bueno, después quedará a criterio de cada uno. Estás hablando de los expertos, luego vamos un poco al tema de la producción, cómo se ha producido el podcast, pero con qué personas has contado y cómo ha sido la tarea de conseguir que personas expertas de primer nivel en el ámbito político y periodístico de Alemania colaboren con el podcast, atiendan tu llamada, estén una hora contigo charlando. ¿Cómo ha sido eso, Franco? Sí, la verdad es que eso le tengo que agradecer a todos los expertos. Son 9 personas que accedieron a participar. Mandamos más, obviamente, más pedidos. Algunos dijeron que no, la verdad es que no muchos, 2 o 3 nomás. Y alguno dijo que no también porque no podía, por tiempo, etcétera. Pero en realidad la mayoría se sumaron de los que les escribimos. Es gente que trabaja en los medios más importantes de Alemania, como Die Zeit, que lo nombramos siempre acá, pero también Der Spiegel o el Süddeutsche Zeitung, gente que maneja, que son los jefes de los sectores de política. Tenemos a 2 de los biógrafos o biógrafas más importantes que escribieron sobre Merkel. Tenemos también a un experto en consultoría que trabajó para Helmut Kohl en algún momento y que ahora trabaja como consultora para diferentes personas importantes de la CDU, incluyendo el actual jefe de gabinete, por ejemplo. Y la verdad que era muy interesante escucharlos. Primero, además de que accedieron, se mostraron súper abiertos a todo el tiempo que yo quería hablar con ellos, ¿no? Intenté mantenerme en lo que les ofrecía o lo que les dije al principio, que era media hora, 40 minutos, pero algunos estuve hablando más de 1 hora, ¿no? Y siempre diciendo, ¿seguro que podemos continuar? Sí, adelante, la estoy pasando bien. La verdad que creo que también funciona esto de que cuando entrevistas a alguien sobre algo que le interesa, en este caso Angela Merkel y su vida y sus decisiones, también dan más ganas de seguir hablando, no se toma como una obligación. Y les haces preguntas interesantes, si no desconectan. Claro. Bueno, ahí venía uno de los niveles de dificultad de este podcast, es que el podcast, las entrevistas, mejor dicho, están grabadas en alemán. El podcast es en español, pero las entrevistas son obviamente en el idioma de estos expertos, de los cuales solamente uno entiende español, de todos los que entrevistamos. Lisa Caspari de Die Zeit sabe español, el resto no. Entonces, claro, fue un desafío después pensar, y ahí viene la otra fase del proyecto, cómo convertir esas entrevistas en un material que pueda ser entendido por personas que no hablan alemán, ¿no? Y ahí es donde entran algunos de nuestros compañeros. Es, una de las 3 patas clave del proyecto. Uno, obviamente, es el que es el único podcast sobre Angela Merkel en español, sobre su vida y su trayectoria política. Es posible que sea también el único podcast en todos los idiomas, porque yo no conozco ninguno que sea sobre la vida y obra política de Angela Merkel en su despedida, además, ¿no? Haciendo balance de su legado. El segundo, para mí, importante de este podcast es esa presencia, ¿no? De esas instituciones como el Goethe-Institut o el DAAD o la Universidad Nacional de Córdoba. El Goethe-Institut y el DAAD son las 2 instituciones culturales en el exterior más importantes de Alemania. Que estén respaldando esto es muy importante. La participación de esos expertos y expertas de primer nivel en alemán. Y la otra parte de esas 3 para mí es el tema de la producción, ¿no? El que estudiantes de alemán, chicos de Córdoba, chicos y chicas de Córdoba, han participado en la producción, son protagonistas de la producción del podcast, ¿no? Han traducido las entrevistas y han hecho el doblaje, ¿no? Les vamos a poder escuchar sus voces. Claro, ¿no? Claro. Ahí déjame contar algo que no dije al principio, que tal vez debería haber dicho cuando me preguntabas cómo salió esta idea, ¿no? Hablé con vos, hablé con Romina, los 3 estábamos de acuerdo, Rombo Podcast avanza, y ahí fue cuando hablé con Sebastian Bittkopf, que es el jefe de DAAD en Córdoba, a quien había conocido 1 año antes, creo 2, cuando fuimos a dar una charla sobre la reunificación en ese momento, y le dije, mira, tenemos este proyecto, esta idea, ¿qué te parece? Y él se entusiasmó, le pareció muy interesante.
le pareció que es algo que no había, como acabas de decir, ¿no? O sea, hablar de política alemana en español no hay, no, al menos no aparecía en ese aspecto de lo que fue Merkel, y se sumó enseguida, y ahí donde entraba esta idea. Yo le dije, bueno, la parte que a mí me parece que puede ser un buen engranaje y que puede hacer que todo este proyecto salga adelante, es que ustedes nos ayuden a trabajar con lo que serían las traducciones y el doblaje, ¿no? Y a él le pareció genial porque, claro, tanto el DAD como en la Facultad de Lenguas, los estudiantes que aprenden alemán, que aprenden a traducir, a hablar, a enseñar, a lo que sea en este idioma, tenían una posibilidad de trabajar con material real para un objetivo real. No era una tarea, un ejercicio inventado, sino que tenemos que sacar adelante un podcast, ¿no? Y esa responsabilidad y esas ganas se tradujo en lo que hicieron. Cuando uno ve el resultado es súper interesante. Estamos hablando de estudiantes que tenían que no solamente hacer la traducción con sus profesores, Natalia Lobo, Anne-Catherine, bueno, los debería nombrar a todos, perdón si no nombro a todos, pero después lo que tenían que hacer cuando uno hace doblaje, y esto es interesante también, es actuar la voz. No es solamente leer un texto, hay que simular ser esa persona, hay que actuarla. Y eso se escucha en la voz, se escuchan las emociones, se escuchan los intereses, etc. Así que bueno, ellos se pusieron en la piel de la voz de cada uno de estos especialistas, de cada uno y cada uno, y también de ciertas escenas ficcionadas, ¿no? Que también lo tenemos en el caso de los podcasts de Epidemia Ultra, donde algunas partes del relato intentan de alguna manera transmitirse no solo a través de la narradora, Rocío González, que se encargó de la narración, sino también a través de ciertas escenas que me parece que le dan un toque especial, ¿no?, a este tipo de producto. Claro. Para mí esta idea, ¿no?, de que los estudiantes sean protagonistas de la producción del podcast, al final es un nuevo método para estudiar, en este caso, alemán, ¿no? Y podemos estar viendo quizás una vía nueva, ¿no?, de aprendizaje de idiomas, ¿no?, el hecho de trabajar en el podcast. Y lo comentamos otro día en una reunión que teníamos con los compañeros que están ahí en Córdoba trabajando, que para mí no solo es importante el alemán que puedan aprender en este trabajo, en esta aportación, sino cómo les va a empoderar a ellos el haber participado en este podcast, Claro. hablando a personas expertas alemanas, ¿no? Es decir, que sus voces estén ahí, que su trabajo esté ahí presente en un podcast sobre la dirigente político más importante del siglo XXI, ¿no? Sí. Se van a atrever con todo a partir de ahí, ¿no? Sí, totalmente. Que eso es mucho más importante que hayan aprendido 3 palabras nuevas o 4 palabras nuevas o 5 expresiones, que las han aprendido también, porque, bueno, como dices tú, han trabajado con material real, ¿no? Y lo que dice aquí Casopi en el chat, ¿no? Conocer la política del país es tan importante para la integración como el idioma, ¿no? Si esas personas que están en Córdoba están pensando en algún momento venirse a Alemania a trabajar o a estudiar lo que sea, pues van a venir con una inyección de Politische Bildung, ¿no? Muy importante, que no tiene mucha gente que está viviendo en Alemania ya, incluso los alemanes, ¿no? Entonces, bueno, Claro. me parece súper interesante. Y luego, como en otros proyectos también, pues contamos con el apoyo decidido también de Agenda Pública, Franco. Sí, Agenda Pública también, cuando le comentamos el proyecto, le pareció muy interesante, entendió varias de estas cosas que acabamos de decir, ¿no? ¿Quién en el mundo de los medios, ahora estoy hablando, dispone de, de las herramientas para poder acceder a expertos alemanes, ¿no? Salvo que alguno de estos expertos te hable en inglés y que después del inglés traduzcas al español, es muy difícil, ¿no? Y ahí ya hay un filtro, el idioma. En cambio, directo desde el idioma alemán al español no existe. Y eso fue una de las cosas que le pareció muy interesante al equipo de Agenda Pública, que se sumó al proyecto, además del conocimiento que vamos a adquirir todos los que hablamos en español en el mundo de habla hispana, ¿no? No solamente España, sino toda América Latina, respecto de quién fue Merkel, por qué pensó esta decisión, por qué la cambió, cómo resolvió dilemas difíciles, complicados, cómo llevó adelante. A ver, una cosa que publicábamos ayer en el Discord justamente, ¿cómo puede ser que esta mujer, después de 16 años como canciller y de más de 30 en la política, la alta política, habiendo sido ministra 2 veces, jefa de la oposición, luego canciller, etcétera, tenga los niveles de valoración que tiene ahora, ¿no? Vos ayer lo publicaste, Raúl, arriba del 70%
confía en ella, cree que es competente, cree que es un buen liderazgo. Sí, casi el 80, 78 y 77. Claro. Es una locura. Si En se presentase ganaría de calle, Franco, eso lo sabe ella también, ¿no? Clarísimo, ¿no? Pero bueno, ella puso un límite. De hecho, una de las cosas que contamos en uno de los episodios es por qué ella decide continuar y hacer un cuarto mandato, ¿no? Pero bueno, eso no se los voy a decir. Hay una llamada, pero no lo vamos a contar. Hay una llamada y bueno, nada, lo van a saber muy pronto cuando larguemos con el podcast de Merkel, la canciller de las crisis. ¿Cuántos episodios son, Franco? Son 5 episodios, uno por crisis, y salimos con el primero el día 25 de agosto. Y así vamos a ir semanalmente. Justo para terminar antes de las elecciones, ¿no? Claro, el miércoles anterior al día de la votación terminamos con el último capítulo, pero bueno, es algo atemporal, se va a poder escuchar después, obvio, se va a poder escuchar de un tirón, vamos a poder organizar maratones y comer pochoclo y escuchar todos los episodios todos juntos. Es el legado de Merkel ahí en 5 episodios, que entiendo, el primero, si son 5 crisis, será la crisis de la CDU, con aquel problema de la sucesión de Kohl. El segundo será la crisis del euro, ¿no? Después la crisis de Fukushima, la crisis con la decisión humanitaria, de acoger a más de 1 millón de refugiados de Siria, Afganistán e Irak, y luego la última, la gestión de la pandemia, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, ahí tuvimos una dificultad, que de hecho la discutimos mucho con vos. ¿Cuándo poner el punto, no? Porque la historia sigue, la pandemia sigue, Merkel sigue en el poder. Si bien es cierto que ahora está medio alejada, ¿no?, de las primeras líneas, sigue siendo la canciller. Imagínense qué difícil que fue estas decisiones, porque mientras que hacíamos el podcast, mientras que entrevistaba a la gente que tenía que entrevistar para cada uno de los episodios, la pandemia cambiaba de perspectiva todo el tiempo, ¿no? Digamos, había pasado la primera ola, era el verano del año pasado, bueno, ya está, no fue tan grave. Y después viene la segunda ola, que fue peor. Merkel pidiendo por favor en el Bundestag, seamos responsables, nadie la escucha, después la vuelven a escuchar. O sea, hubo muchos idas y vueltas, y bueno, ahí había que tomar decisiones editoriales, digamos, y creo que lo resolvimos bastante bien, pero bueno, ustedes nos dirán cómo lo resolvimos cuando escuchen el último episodio. Genial. La semana que viene iremos contando más cosas, ¿no, Franco? Por ahora hay una cuenta de Twitter donde iremos informando, que es @cancillercrisis, ¿no? Es muy, muy sencilla. También estaremos en Instagram, y obviamente pues iremos comunicando sobre el podcast en las diferentes redes sociales. También nos ayudarán los compañeros de Agenda Pública, por supuesto, que tienen una gran comunidad interesada en la política y también en la política alemana, y toda la gente de las instituciones que están en Córdoba trabajando. Y ahora la pregunta clave, Franco, que me estoy dando cuenta que estaba encima del micrófono, porque estoy tan emocionado con este nuevo proyecto que estaba hablando de por encima del micrófono. No sé si me está escuchando bien, no pasa nada. La pregunta clave es, ¿cuándo vamos a poder escuchar algo del podcast? Bueno, sí. Solamente porque sé que estás un poco triste por lo que pasó en Barcelona, te voy a permitir, junto a toda la comunidad del fin de la era Merkel, escuchar una parte del primer episodio, que es un primer corte. Tiene que todavía revisarse algunas cositas, pero bueno, queda entre nosotros, ¿no?, la inmensa comunidad del fin de la era Merkel. Sí, que este no será el definitivo. Que ya verás que lleva muchísimo trabajo de producción. Yo a veces me pierdo un poco con el proceso, porque otro día igual lo podemos contar mejor durante todo este tiempo, pero desde los guiones hasta que las entrevistas, luego se hace las traducciones, luego los doblajes, luego Rocío que lo locuta, luego tú lo revisas, luego tienes que editarlo, luego tienes que meter las músicas, los efectos de sonido. Es muchísimo trabajo del podcast, y yo la verdad es que tengo el trabajo más sencillo, que es luego comunicar un producto como este, que es tan fácil de comunicar, ¿no? El único podcast sobre Angela Merkel en español, en su despedida, después de 16 años como canciller, siendo la dirigente más importante del siglo XXI, ¿no? En fin, ¿nos vas a dejar escuchar algo entonces, Franco? A ver, adelante. Alguien escribe una carta. Habla del final de un legado. Escribe fluido. Parece inspirada. Tiene un propósito: dar el ejemplo, producir un cambio. ¿O no?
La persona se detiene, lee lo que escribió, 1, 2, 3 veces. Un diario está esperando por esta carta. Solo queda enviarla por mail. Sin embargo... Se gira en la cama y mira el reloj. Ya son las 6 de la mañana. Es hora de levantarse. Pero no ha descansado nada. Estuvo toda la noche pensando y pensando, dándole vueltas a este asunto. ¿Enviar o no esa carta? Esta persona es Angela Merkel. Corre el año 1999. Angela aún no es canciller. Es secretaria general de la CDU, la Unión Demócrata Cristiana, el partido político más importante de Alemania, el partido con el que llegaría a la Cancillería. Se ha pasado toda la noche pensando en esa carta. ¿Por qué le cuesta tanto enviarla? La carta habla sobre un hecho que sacudió al partido, un hecho de corrupción. Alguien recibió dinero para la CDU y no lo declaró. Tampoco quiso revelar de quién lo recibió. El hecho se hizo público y se convirtió en un escándalo. Algo hay que hacer. Hay que desvincular el resto del partido de este hecho. ¿O no? Le cuesta tomar la decisión. La persona involucrada es nada más y nada menos que Helmut Kohl, ex canciller de Alemania, un prócer político, el padre de la reunificación alemana, el presidente honorífico del partido y su mentor. Kohl es quien la ha traído al partido, quien la ha elegido para ser ministra. Él le enseñó a hacer política. Él fue quien le dio su primera oportunidad. ¿Qué hacer? ¿Ser leal o cortar todo tipo de lazo? ¿Callar o repudiar el acto? Si alza la voz, ¿su acción será vista como un acto de coraje? ¿Una estrategia? ¿O una traición? Toda crisis es una oportunidad. Und wir mussten uns an dieser Stelle entscheiden. Las decisiones se deben tomar rápido. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Y cada decisión tendrá consecuencias. Meine Sichtweise auf die Kernenergie hat sich durch die Ereignisse in Japan verändert. Te pueden amar por ellas, pero también te pueden odiar. Pero lo que nunca podrán es olvidarte. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank. Merkel, la canciller de las crisis. Una producción de Rombo Podcast junto a la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y las sedes del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD, y del Goethe-Institut en Córdoba, Argentina, en colaboración con Agenda Pública. Hoy presentamos El comienzo de una era, episodio 1. Bueno, hasta ahí. Espero que les haya gustado. Raúl, te vi llorando un poco, no sé, se te cayó una lágrima. Es war mir eine große Ehre, es war mir eine Freude. Impresionante eso, ¿eh? ¿Sabés qué? Podemos, si querés, cuando hablemos cada vez de estos episodios o de este podcast, Merkel, la canciller de las crisis, puedo contar algunos detalles, pero una cosa que me hiciste acordar, esa frase es la frase que ella dice en lo que sería su último congreso como presidenta del partido, cuando ella ya había dicho que no quería ser más la presidenta del partido. Y después de decir esa última frase, se levanta y se va a sentar a su lugar en ese podio típico de partido, de congreso de partido, y la aplauden, obviamente, y la aplauden, 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 y estuvo más de 10 minutos
todos los delegados de la CDU de pie, aplaudiéndola sin parar. Ella se tuvo que levantar 6 veces a pedir, por favor, gracias, pero ya está. Y no paraban de aplaudirla. Y la verdad es que a mí me emocionó en ese momento, me acuerdo de haberlo visto, y cuando estaba haciendo la edición y seleccionando el material, etcétera, ver eso de vuelta me emocionaba, así como otras cosas que he visto, para bien y para mal, debo decir, por situaciones de Alemania, quiero decir, como la situación con los refugiados, pero en este caso me emocionaba, me hacía sentir bien que la política muestre que existe esta faceta, ¿no? De reconocimiento, de agradecimiento, de entender que es una labor que la verdad es que demanda mucho de una persona, en este caso de Angela Merkel, y que más allá de sus aciertos y sus errores, se le reconoce ese servicio que le hizo no solamente a Alemania, sino a Europa, y en algún punto también a la comunidad internacional. Yo creo que sí, la política, yo que he vivido muchos años en ella, es muy injusta muchas veces. Es una máquina de quemar y personas y de toxicidad, ¿no? Y creo que es importante y este proyecto, sobre todo por poner en valor ese legado, más allá de lo que tú puedas pensar de cada una de las medidas que ha ido tomando Merkel. Uh-huh. Es obvio que es una persona, una dirigente política, una personalidad muy relevante, ¿no? En el siglo XXI, seguramente la más relevante, ¿no? Sí, y bueno, seguro. Que a un argentino de Buenos Aires y a unos argentinos de Córdoba y alguno otro más loco se les haya ocurrido hacer este podcast sobre ella, pues es Y un una español de Santoña, por favor. Español de Santoña, eso es. Muy bien. Bueno, Raúl, ya estamos bastante avanzados en nuestro episodio de hoy. Creo que es un buen episodio para volver, ¿no? Después de estas 2 semanas de vacaciones. Y vamos a seguir con el fin de la era Merkel, como siempre, cada viernes. Atentos a lo que nos cuenten. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Ahora estamos en Discord también. Nos pueden dejar sus mensajes por ahí. Vamos a estar cada vez más activos a medida que vaya avanzando la campaña. Así que por ahora nos despedimos, Raúl. Muy bien, Franco. Nos vemos entonces. Nosotros entonces nos vemos, como le decía, en una semana. Muchas gracias por estar ahí, por el feedback. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en todos lados. Cuídense mucho. Esto fue El fin de la era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast. Si quieres saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl. Dime, Franco. ¿Hace falta que te lo pregunte? No, no preguntes nada. Bueno, chao, Raúl. Adiós. Muy bien, bueno, hasta ahí el podcast. Vamos a grabar. Dale a grabar, que si no, no se graba. Sí, está todo grabadísimo. Bueno, ha gustado en Discord, ¿no? La pildorita, ¿no? Sí, acá no lo quería nombrar porque no quería confundir a los que escuchan el podcast. Gracias a Nacho Rodríguez, a Miguel, a Joan, bueno, a Nahuel. Hay varios ahí que están conectados ahora mismo. No sé si alguno más que no escribió, pero que está conectado. Me gusta esto de intercambiar con la gente en vivo. Quería escribir en el chat también de Twitch, pero al iniciar sesión, después de un tiempo, me pide el típico código, que me manda un correo, que el correo no me llega. De verdad, estoy harto de esas movidas. Harto. Déjame entrar en mi sesión de Twitch, que es mía, querido Twitch. Bueno, ahí salió el Raúl indignado. No, claro, porque la primera mención de Casopia a mi camiseta, pues yo quería, y de Söder quería explicar. Entonces, bueno, no pasa nada, lo explico por ahí. Creo que en algún momento se me ha ido también la conexión. Durante cuando has puesto la píldora del podcast de Merkel han sonado notificaciones aquí en otros móviles. Puedes quitar mi pista para que no se oiga. Pero bueno, estamos hoy de alegría. Mucho rato cargando el buffer. Usa el ajuste baja latencia. Baja latencia. ¿Qué me estás contando, Twitch? Bueno, en fin, esto no le pasa a Ibai Llanos, la verdad. Pero igual, seguiremos luchando contra los elementos para llevar la política alemana a todos los rincones de la audiencia. Y nada, creo que
ha estado bien el episodio de hoy, ¿no, Franco? Sí, sí, la verdad que sí. Y teníamos ganas, Raúl, todavía tenés unos minutos más, a los que se metieron en el Twitch y que nos acompañaron por acá, de darles algo, un contenido extra, ¿no? Un pedacito más que tal vez nos es muy difícil, ya nos ha pasado, transmitirlo en los podcasts, que es cuando mostramos... cuando mostramos gráficas, exactamente, y ahí se nos complica un poco la vida. Entonces, queríamos compartir con ustedes 2 o 3 cosas que nos parecieron interesantes de la campaña, así que ahora voy a hacer magia y van a ver en Twitch, tatán, lo que he preparado, una nueva distribución ahí de la imagen. Yo lo tengo que ver en Skype, ¿no? ¿Dónde lo tengo que ver? Lo puedes ver en tu Skype, si no recuerdo mal, y si no, lo puedes ver también en tu propio Twitch. Sí, pero va con retraso, eso está... Va con retraso, bueno. A ver... Bueno, ahora mismo la pantalla se ve borrosa, no pasa nada. Yo, como soy consultor intergaláctico, me puedo imaginar tengo los análisis preparados ya. No bueno, pero de verdad que no ves nada, eso me pone triste. A ver, ahí... No, veo. Puedo ver en Skype. Skype veo. Bueno, en Skype ves. Acá tenemos un hilo de un tuitero que se llama Marco Fechner. La verdad que no miré bien de si era algún partido o algo. Bueno, acá está su... Bea Panko. No es ningún partido. No, este es el Bezirks Elternausschuss. O sea, es una persona que se compromete políticamente de alguna manera, pero sin aclarar de cuál partido. Me llamó mucho la atención este análisis que hizo de fotos. Esto te va a encantar, Raúl, vos que sos consultor intergaláctico. Acá aparece, imagínense en la época, en la escena post inundaciones. Esto es de hace algunos días, con la visita de Armin Laschet a la región de inundada, que justamente está dentro de la comunidad que gobierna, ¿no? Del Bundesland, que gobierna Nordrhein-Westfalen. Y este señor hacía un análisis un poco rápido de lo que pasaba con estas fotos y cómo puede ser que estas fotos se hayan permitido publicar, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la primera. A ver, se ve creo que muy claramente a Armin Laschet en el centro. Franco, una cosa. Sí. Los amigos de Discord nos dicen que va fatal, no se ve bien la imagen. Ahora ya va bien. Bueno, ya está, mejor. Ha ido a ser mi conexión a internet o la tuya, no sé. Bueno, ya sabes, chicos, que el problema que tenemos con la conexión a internet en Alemania, que lo sufrís todos los que estéis aquí. Sí, bueno, espero que ahora sí se vea bien. Creo que dicen que sí. Dice Ricardo que sí. Sí, ya va de lujo. Genial. Bueno, a ver, este es Armin Laschet en el medio, vestido impecable, ¿no? Un lindo saco ahí. La verdad es que un buen corte de pelo, todo muy tranquilo. Y al lado, a su derecha, a nuestra izquierda en la imagen, un señor lleno de barro, un poco incómodo en la situación, sin estar debajo del paraguas, porque iba a decir lacayo, pero es demasiado decir, ¿no? El ayudante de Armin Laschet le sostiene el paraguas como si fuera un... Me imagino, Franco, la oferta de empleo de esa, ¿no? Se busca asesor político con 20 años de experiencia en campañas, conocedor de las nuevas redes sociales, tal, y luego acaba sosteniendo el paraguas Armin Laschet. Si le pagan lo mismo, está bien, pero bueno. También me gusta su peinado, todo para atrás. Bueno, no importa. A ver, esta imagen es brutal. O sea, el político alejado de la gente es esta imagen, ¿no? No, con las manos en los bolsillos, por favor. Las manos en los bolsillos. Pero para, Raúl. Y lleva fachaleco debajo. Lleva fachaleco, que tú igual no lo conoces, pero en España es muy conocido el fachaleco, creo. Segunda foto. ¿A dónde mira Laschet? Es que no puedo con él, tío. Ahí hay un señor señalando, mirá, se me rompió la casa ahí, por ahí entró el agua y Laschet mirando al infinito y más allá, ¿no? No se puede uno reír de estas cosas porque son desgracias, pero la verdad es que lo de Laschet es de coña. O sea, y además ahí ves también la diferencia de ropa, ¿no? El vestido de camisa blanca impecable. Perfecto. No se puede y ellos todos embarrados. La camisa blanca es para mostrar pureza, transparencia y todo eso, pero no para ir a unas inundaciones, colega. No, tío. Eso es básico de primero de comunicación. Bueno, seguimos. Una más. No te quiero hacer llorar, pero ya la conoces, la famosa de las risas, ¿no?
Esa me indigna, esa me indignó bastante, la verdad. Esta sí, bueno, Y esta fue... la nombramos en el artículo del Confidencial, ¿no? Ujú. Frente a esa imagen espectacular de Merkel ayudando a caminar a Malu Dreyer, que tiene ese problema de esclerosis múltiple, y con ese gesto de luto total, ¿no? Las dos vestidas de negro. Por favor, es que hay tanta diferencia. Lo estoy contando, Franco, y se me pone la carne gallina. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía tengo pasión por esta historia, ¿no? Se ve, Por la se ve. comunicación política, porque de verdad las dos imágenes puestas juntas es brutal, ¿no? Es brutal. Bueno, en fin. Bueno, y una más, Raúl, mirá esta. Ujú. Esta está más interesante para analizar ahí quién es el alfa, el beta, Madre quién mía. ordena, quién es el jefe. ¿No? Madre Esta mía. foto de Amy Laschet y el grandote no es un vikingo, No. es Marco Claro. Söder, el jefe de la CSU. Una cosa a los fotógrafos de la CDU. Una cosa a los fotógrafos de la CDU. Si vuestro candidato es bajito, que lo es, no hagáis fotos desde abajo. Porque si sale Ujú. con Söder, siempre va a salir Söder como un gigante. Claro. Entonces, no hagáis fotos desde abajo. No, Estás dando no. consejos que valen mucha plata, todo el tiempo. Ya, me canso, Franco, me canso de regalar todo esto. El otro Pero, día bueno. le decía a Flor, digo, ¿tengo cuántos? 45 años. Bueno, me puedo tirar 5 años haciendo estas cosillas, pasándomelo bien contigo con los podcasts y tal, pero me gustaría retirarme en Alemania los últimos 15 años ganando algo de plata con todas estas recomendaciones gratis que doy, ¿no? Franco, ¿qué te parece? Sí, podría ser Para también. la pensión, ¿no? Por lo menos. Para que me quede una Acá buena pensión. en el chat nos dice Miguel que lo que estaban mirando en la foto anterior eran las turbinas eólicas, ¿no? Eólicas, Bueno, las que quiere poner a 1 kilómetro de claro. las casas. Pero bueno, volviendo a tu idea, sí, bueno, puede ser que te puedas dedicar a eso tus últimos, antes del Tendría retiro, que ¿no? mejorar mi alemán, tendría que mi alemán ser más parecido al tuyo, que eres capaz de entrevistar al biógrafo de Merkel en alemán y que no abandone la entrevista, ¿no? Sí, está bien. Pero bueno, sí. Estas imágenes son brutales. Hay que Hay seguir a más. este señor. Yo quiero que mires esta. Esto lo dice Marco, ¿no? Que es el jefe el tuitero este. Y esto me gustó mucho lo que escribió. Mirada y posición del cuerpo, ¿no? Ujú. Que señalan que él no entiende, toda la posición de la cara, del cuerpo, no entiende muy bien qué está pasando ahí, ¿viste? No, está ahí como si hubiera caído en ese momento de un ovni y dijera, ¿qué está pasando en este país, no? Claro, eso nos escribe Marco Fenger, bueno, no a mí, lo publicó, tuvo 10 millones de retweets, no sé cuánto. Pero es que es buenísimo el hilo es buenísimo. El Luego hilo lo es pones, una ponlo maravilla. ahí en el chat, ¿no? Lo puedes poner tú. Y es que yo no me deja entrar porque Sí, es no puedo verdad. iniciar sesión, Franco, lo siento, es un desastre esto. Bueno, para los que no están en el chat de Discord, entren al del Discord, que ahí estamos escribiendo un poco más que en el de Twitch. Yo pretendía que se unieran, no funcionó. No soy centennial, no soy nativo digital. Yo nací con los casetes que se rebobinaban así, Franco, ¿no? Con un lápiz. Bastante haces, bastante hacemos, que ahí estamos. ¿Te puedo mostrar una más, Raúl? Dale. Esta es buenísima. Yo no ¿A quién tengo- se le ocurre que este es un buen fondo para hacerla? Porque esto está puesto, ¿no? Ahí ves el pupitre ese que está usando. No puedo más, tío. No puedo más. ¿A Es quién se le ocurre que indiscutible eso es todo. un buen fondo para No puedo más. los lavarropas rotos, la basura, todo el exterminio de la agua? Pero es que, por favor, yo lo que no entiendo, ¿eh? O sea, esto ha pasado, ha ocurrido, está ahí, y ningún otro partido lo ha usado para hacer una campaña. O sea, eso es brutal. Yo es que no tengo que poner nada más. Aquí está la política de Laschet contra el cambio climático, ¿no? Acá Vale, Nacho no nos sé. dice, es el Travolta de la CDU. No sé si eso es bueno o malo. No sé, pero es alucinante, de verdad. O sea, yo en alguna de en alguna de las campañas que he hecho me dan estas fotos y gano las elecciones. Nacho, está bueno esto. Nacho lo dice por el famoso GIF de Travolta. Sí, Viste sí, que sí, mira y se no da sabe vuelta, dónde está sí. el de Pulp Sí. Fiction. Tienes razón, Sí, Nacho. ¿ves? Pues esto es el típico meme que pones la cara de Laschet ahí en medio de eso y la petas. ¿Por qué la gente de digital de los verdes no estaba pensando en memes, tío? ¿En qué están haciendo? Bueno, ¿No tienen lo de los gente? verdes no sé, pero los del SPD te puedo decir en qué estaban. Estaban haciendo spots. Y te voy a mostrar uno que me pasaste vos, de hecho, ¿no? Pará que no lo encuentro ahora. Odio los retweets extensos. Acá. Sí, este era, ¿no? Wählt. Eine Gehaltserhöhung für 10 Millionen Beschäftigte durch 12 € Mindestlohn.
Bezahlbare Mieten durch Lo estáis 400.000 viendo neue todos, ¿no? Wohnungen pro Jahr. Los brillos en las 100.000 muñecas. davon sozial gefördert. Klimaschutz, der auf Innovation setzt, Jobs sichert und neue schafft. Stabile Renten. Für Está ein diciendo un montón de conceptos todos juntos, ¿no? De la socialdemocracia. Ahí viene el último, Raúl. Atenti. Así cierra. Mira el brillo. Mira el brillo, por favor, no puedo. ¿Quién ha grabado ese vídeo? El sobrino pequeño de Olaf Scholz. Los brillos en las muñecas rusas. O sea, primero, las muñecas rusas está ya más manido. O sea, es horrible. Tío, ya no llama la atención a nadie. Acá lo tenemos, el brillo ahí. Segundo, los brillos. Segundo, si tu candidato es Calborota, no le pongas una forma de caraconos al formato en el que le pones. Claro. Tío, córtale. Toda la vida hemos aprendido que si tu candidato es Calborota, le cortas arriba la imagen para que no se le vea toda la calva. Porque de verdad, los candidatos Calborota suelen perder. Y perdonad, es que es así. Lo siento ser tan superficial, pero es que es así, pierden. Claro, acá están los brillos, no se le ven los ojos a la gente, ¿no? Mira, acá se ve. Esto que nos manda Miguel, dice, pon el atril directo en la montaña de basura. Eso te hace ser empático y dramático, ¿no? Empático dramático. Es bueno, que de coño, tío. Acá Raúl dice que Scholz packt das an, que significa Scholz lo resuelve o Scholz lo hace. SPD, ¿no? Encontraron esa... Sí, a mí me gusta de unpacken, de ese verbo, me gusta la de echar un par de huevos a algo. Esa traducción que se podría traducir, ¿no? Sol le echa un par de huevos a algo. Había una respuesta, había una que hicieron sobre la CDU, así, ¿sabías? Como que adentro de la CDU cada vez había más de derechas, algo así, pero no lo encuentro. Sí, lo mandó, espera, lo tengo yo. Pásamelo, lo mandó a ver, pues que tengo tantas menciones, ya soy un Twitter star. Annette Leiderer nos lo mandó, mira. Annette Leiderer, que nos sigue, que es alemana y que escucha el podcast y que lo recomienda también a sus amigos alemanas. Suscribo. ¿Dónde me lo pasaste? Espera. Estoy buscándolo todavía porque de verdad que tengo... Aquí está. Ha llegado un clip que es más interesante. Te lo mando por Slack, ¿vale? O lo pongo en Discord. No, en Discord. Ponelo en Discord mejor. No puedo porque entonces tengo que hacer... bueno, ponelo en donde quieras. En Slack, el fin de la América. Ya lo tienes. Y lo ponemos. Bueno. Qué lío todo esto. Unpacken. Scholz packt das an. Es que es muy difícil de decir el eslogan, tío. Muy difícil. Acá. No, bien. Esto es Laschet und die CDU wählt. Laschet. Y adentro de Laschet está Friedrich Merz. Friedrich Merz. Y los brillitos. Sigan los brillitos. Y adentro está Maaßen, ¿no? Y adentro. Erzkatholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist. Minister, die für maue Leistungen statt für Mobilität von morgen stehen. Y este es Spahn. Ein Programm, das inhaltsleer ist. Nur eins ist bei der CDU ganz sicher nicht drin. Soziale Politik für dich. Dice, bueno, y adentro está vacío, lo único que no hay o lo que no tienen es política social, ¿no? Algo así. Lo único que no tienen. A ver, yo prefiero ese que el otro, pero igualmente tiene los brillitos, no puedo con los brillitos. No sé. Superior a mis fuerzas. En fin, nos van a dar muchas alegrías. Hay que hacer un episodio especial de fin de la Merkel en Twitch con los vídeos electorales, ¿no? Sí, eso hay que hacerlo sí o sí. De hecho, es una tradición, ¿no? De elecciones en Alemania. No nos olvidemos de elecciones en Alemania. Ese día nos vamos a reír. Esto me recuerda que una vez el bueno de Xavier Peitivi, creo que fue él, tenía un blog o no sé para qué era. Yo todavía no había venido a Berlín, o sea, era antes del 2012, no tenía ni idea de alemán, y me hizo comentar los vídeos de la campaña alemana, que serían las del 2009, entiendo, ¿no? Porque fue la anterior a que yo vine. 2013 fue la primera vez que viví aquí. Comentar los vídeos sin entender lo que decían. Fue una experiencia muy chula, ¿no? Solo por la imagen, por cómo se mostraban los candidatos. Y eso está en una web que no sé si está todavía listo, pero me lo pidió Xavier. Y fue una experiencia curiosa. Luego ya empecé a entender alemán y ya podía comentar también los mensajes, ¿no? Que eso fue lo que me mató del todo, porque entonces entiendo las tontadas que dicen, ¿no? Che, mira, y esta imagen es un poco la intención de los verdes de tratar de hacerse cargo de este otro tema, ¿no? De las inundaciones
y dice, el que te rescata necesita también apoyo, ¿no? Un poco para tratar de sacar provecho, porque una cosa, creo que no lo contamos, es que una de las acusaciones hacia Laschet es que prometió ayudas inmediatas y pasaron más de 2 semanas, casi 3, y todavía no pasó nada. Y de hecho hay escenas fuertes en algunos medios donde le dicen en la cara, le dice, señor, usted me prometió esto y no llegó nada. No, sí, lo vamos a hacer, con esa cara así de enojado, ¿no? Que pone. Claro, eso son 2 cosas. Primero, nunca prometas ayudas que lleguen urgente, porque la administración no es que tienes en la oficina del asset una maleta y sale dinero, sino que tiene un procedimiento para aprobar esas ayudas, para que puedan estar disponibles, para que lleguen a la gente, ¿no? Es muy complicado, eso es demagogia y se te vuelve en contra siempre. Vuelve en contra siempre, porque la administración no puede pagar dinero de bolsillo, ¿no? La administración tiene un procedimiento para aprobar esas ayudas y luego tiene que ponerlas a disposición, liberarlas, etcétera. Tiene que haber crédito primero, todas esas cosas. Yo que estuve de director general de la administración pública, sé lo difícil que es desde que dices que vas a hacer algo hasta que puedes pagarlo, ¿no? Es muy complicado, pueden pasar muchos meses, ¿no? Para ello, entonces es un problema, ¿no? Entonces lo que sí que podría haber dicho es, las ayudas no van a llegar todo lo rápido que nosotros querríamos, porque tenemos unos mecanismos pues que son complejos, y lo que tenemos que trabajar es para la próxima que esos mecanismos sean más sencillos, ¿no? Claro. Que cuando haya una catástrofe natural, una ley te permita sacar ese dinero a los 3 días, por ejemplo, y que llegue a los... Bueno, esa era un poco la idea de hacer una ley rápida, etcétera, pero bueno, así. Escúchame, Raúl, lo último, porque lo busqué, me tomé el trabajo. Me dijiste, estábamos hablando de tal vez comentar el tema de que los verdes le prohibieron presentarse en Saarland. Saarland es un land chiquito en el oeste de Alemania, y se lo prohibieron. Efectivamente, los verdes no tienen lista en esa región. Pero y entonces, eso, Franco, quiere decir que los votos de Saarland no van a sumar a nivel federal. ¿O que Claro, los de Saarland de los verdes. O sea, no va a haber, en la boleta de Saarland, en la papeleta electoral, no va a estar la línea verde. No se puede hacer una cruz. Pero eso no puede ser. Sí que puede ser. Sí, puede ser, pero me refiero, ¿cuántos votos sacó ahí? Ahí eso, mirá qué maravilla. Yo hago los deberes, Raúl. Grüne, 2017, o sea, 2017, segundo 6%. Voto, 35.000 votos. Bueno, da igual, no van a perder ni ganar las elecciones. Bueno, pero ahora iban a sacar el doble que esto, seguro, claro, iban a sacar 70.000. ¿Qué quiere decir eso? Si mirás a nivel Alemania, a nivel federal, última elección, por ejemplo, la diferencia que hubo con esos 70.000 votos era casi igualar a Die Linke, por ejemplo. No cambia mucho, ¿no? En ese sentido. Pero si es una elección tan pareja como la que estamos viviendo ahora... No. Yo no sé. Y además los escaños que se pierden, porque ahí hay un par de escaños que se pierden también. Claro, el tema no es solo eso, que eso es infumable, sino la imagen que dan de no saber ni presentarse a las elecciones. Claro. ¿No? De hecho, ¿sabés qué es lo más fuerte? Que AfD también cometió una serie de errores. En Bremen parecía que no se iban a poder presentar, y a AfD sí lo permiten. Y a los verdes no. Y el mismo día sale la noticia, porque obviamente es el organismo electoral que anuncia todo junto, ¿no? Claro. Entonces a los verdes no y a AfD sí. Entonces, es tremendo. ¿AfD es más serio que los verdes o qué? Los verdes, bueno, los verdes tienen un problema obvio de personal. O sea, no tienen gente suficiente trabajando, porque es un partido que era del 9% y estuvo en las encuestas a ser del 30%. Y para ser un partido del 30% necesitas más personal, necesitas abogados, necesitas gente en comunicación, necesitas gente en organización, y no la tienen, Franco, no la tienen. Sí. Y están estirando todo lo que puedan, y bueno, cuando la tarea más importante que tienen, aparte de estar en el próximo gobierno, si quieren cambiar las cosas, es reorganizar o adaptar su partido a un partido de gobierno, un partido mayoritario, ¿no? Que ahora mismo no lo son, ¿no? Son muy amateurs para todo, Franco, y eso les está penalizando. David nos pregunta a qué se debe esa imposibilidad. Hubo un candidato que iba a ser el cabeza de lista, que después fue vetado y según tengo entendido no se presentó después todos los papeles a tiempo posteriormente, y a partir de ahí no funcionó. Mirá, Raúl, lo último, y nos vamos así, vos también te vas a comer currywurst, no sé qué tenés que hacer. ¿Te acordás antes de irte a Santonia, la ciudad frente a Laredo, que te dije, mirá la diferencia entre CDU y Verdes, son 10 puntos aproximadamente? Bueno, ahora el promedio de la última semana está en 6.9. Se redujo 3 puntos
En cuestión de 2 semanas, ¿no? Han aprovechado que yo me fui para hacerme caso. ¿Te puedo decir una cosa de Laredo y Santoña? Decime. Bueno, esos 15 días han sido las vacaciones perfectas. Hemos estado todos encantados, ¿no? Me gustó que dijiste Laredo y Santoña, siempre poniendo prioridades. La única cosa que me pasó mal en esas vacaciones, ¿dónde fue? No vas a contar. ¿Dónde fue, Franco? En Laredo. En Laredo. Me pasó a mí por ser ingenuo e ir a Laredo. Bueno, porque tengo unos tíos ahí que hacen unas albóndigas de verdel maravillosas y bueno, hay que compensar con la visita, ¿no? Pero la única cosa mala que me pasó ahí fue en Laredo. En fin, no vuelvo más. ¿No lo vas a contar qué pasó? No, es con un taxista, no lo voy a contar. Es muy desagradable, muy desagradable. Bueno, se lo pueden imaginar. Podríamos hacer un concurso de historias. A ver quién se acerca más a la historia real. Inventen algo y lo ponen en Twitter. Bueno, el que no está, o los que no estén suscritos a nuestro canal, abonados, no sé cómo se dice, se suman. Spotify. ¿Cuál de todos? Ah, Spotify. Va. Acá lo puse en el fondo. Y bueno, súmense a todo lo que hacemos. Hay alguien que dijo, creo que fue, a ver, ¿quién era? Nacho nos dijo, che, ¿y si hacen un Patreon? Bueno, habría que pensarlo, ¿no, Raúl? Hicimos te digo, capaz que... Y hay mecenas. Tenemos un Patreon de Epidemia Ultra, pero tal vez podríamos hacer uno ad hoc para la transmisión del 26. Imposible. Franco, no llegamos. Bueno. No llegamos. Gente, nos despedimos. Esperamos que esta experiencia se pueda repetir, ¿no? Antes de cerrar, decir que hoy es el cumpleaños de Nicoleta, cumple 12 años y tenemos fiesta en casa. Qué bueno. ¿Vas a hacer un asado en el balcón? No, ha hecho Flor una torta buenísima y no, yo estaré en la logística. Asados no me cabe la parrilla en el balcón, Franco, tengo un balcón pequeño. Eso es una excusa. Yo tenía una parrilla así chiquita que valía 5 euros en Madrid, cuando viví en Madrid 2 años, y tenía una especie de terraza de 1 metro cuadrado aproximadamente, o 2 máximo, y ahí en la esquina, y con un asador hacíamos el fuego al otro lado y salían cosas interesantes. ¿Y no se te quejaban los vecinos? Vivía arriba de todo en el ático, o sea, no molestaba a nadie ahí. Encima, arriba de calle del Gobernador 18. Había un río enfrente de mi casa. No era el Manzanares, era un río de pis que bajaba de todos los que iban a huertas y hacían pis a la vuelta de mi casa. Un río de pis. Qué imagen más linda para terminar la transmisión de hoy. Bueno, Franco. Bueno, che, un abrazo, Raúl. Cortamos. Gente, un abrazo a todos, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias por estar ahí. Chao.